Antes de entrar a la parte editorial, quiero mencionar lo siguiente. Hoy Pascal Beltrán del Río escribió una bitácora o su bitácora de lunes a viernes en el periódico Excelsior con un tema sumamente interesante. Hace una comparación pormenorizada, con detalle muy preciso en cuanto a estadísticas, de Corea del Sur o República de Corea, que es su nombre oficial, y México, desde hace varios decenios. Y habla y esto, y ahora Corea tiene esto y nosotros no, y ahora Corea logró esto, etc. Vale la pena, está abierto, Excelsior es libre, puede usted entrar ahorita terminando esto, busque usted excelsior.com.mx, vaya a opinión, y allí debe estar, la bitácora de Pascal. Entonces yo le escribí a Pascal un tuit donde le digo que con todo lo brillante que es esa bitácora, le faltó algo que es fundamental y que al no estar ahí, desmerece el análisis o confunde. Él afirma que la razón por la cual Corea es ese milagro que ahorita nos apabulla en todo, se debe a las políticas públicas correctas que aplicaron los gobernantes coreanos, lo cual es cierto. Pero lo que le faltó decir a Pascal es que después de la guerra de Corea, que termina, que en realidad no ha terminado, hay una especie ahí de armisticio, bueno, seguimos en guerra, pero sin tirarnos un balazo, ¿no? Órale, pues. Corea quedó prácticamente destrozado como país, destrozado su infraestructura, miles y miles de muertos, etcétera, etcétera. Y empezaron a trabajar. Al principio, pues a limpiar los escombros y eso. Pero en 1963, llega al gobierno de Corea un señor Park Geun-hye. Park Geun-hye. Y el señor estuvo 16 años en el poder, de 1963 a 1979. En esos 16 años, gobernó Corea, si digo mano dura me quedo corto, una férrea dictadura militar, porque él era una persona inclinado a ese tipo de gobierno. Ahí en esos 16 años de mano dura, de dictadura, es donde se finca o se sientan las bases de lo que hoy sería el milagro coreano. Entonces, cuando Pascal hace esas comparaciones, pero no menciona este detalle, quedaría la impresión en quien no conozca la historia de Corea, que pues es que aquí hay muy malas políticas públicas, pero si hubiera habido políticas públicas correctas estaríamos mejor que ellos. No, señores. El elemento central para el éxito de Corea, y ahorita voy a dar 3 o 4 ejemplos más similares, es la mano dura, a marcharle por la derecha, señor. Nada de que partidos y que sindicatos y que no, ni más, a darle, órale, a chambearle y apostar, y por eso lo menciono ahorita, por la educación. Corea es uno de los países con el mejor nivel educativo del mundo. Comparen eso con los del CENTE, con estos de la CENTE, estos delincuentes. Eso en Corea, ahorita ya en democracia, con partidos políticos, es impensable. Esos 16 años de mano dura es lo que explica el éxito y el milagro coreano. Pero no fue solo Corea. Cuando en 1949 Chiang Kai-shek sale de China, del China continental, que se decía en aquel entonces, llega a la isla Formosa, que en portugués es hermosa en español, llega, y lo mismo, con mano dura,
a gobernar casi 40 años. Y vámonos, y a darle educación, libertad de comercio, exportaciones, pero mano dura. Y luego, no contento con eso, le hereda el gobierno a su hijo, a Chiang Chuk-kuo. Es decir, cabrón, dices, bueno, pues ya son dos países, ¿verdad? Es Corea y es Taiwán. Pero luego viene un tercero, Singapur. Ahorita, hoy o ayer, tomó posesión el nuevo primer ministro, que es el cuarto primer ministro desde hace 60 años, desde 1965, en Singapur. Y de esos 3 han sido parientes, 2 otros fueron parientes del fundador o del líder y que gobernó también con mano durísima, Lee Kuan Yew, en Singapur. Y le dejó luego, le heredó a su hijo. Estamos aquí entonces ante 3 países que son hoy éxito indiscutible en lo económico, en la cosa científica, educativa, etcétera, etcétera. Y el común denominador en esos 3 países, ¿cuál es? 20, 25, 30 o más años de mano dura, pero con una visión de futuro. Y luego tenemos otro caso relativamente más reciente. Cuando Vietnam triunfó en la guerra contra la invasión norteamericana y derrotó al ejército de Vietnam del Sur en 1975, en abril, y ya la reunificación de la patria, el socialismo y la mentira que te eché. 10 años después, el 85, dijeron, camaradas, esto no funciona. Y toman el modelo chino, libertad económica, exportar, importar, inversión extranjera, etcétera, etcétera, y mano dura. Nada de sindicatitos y la madre, no. Y un solo partido, el Partido Comunista. Punto. Ese es otro milagro. Ahorita, Vietnam es, junto con la India, los 2 países que verdaderamente han aprovechado el nearshoring. Ya van 4 países. Tenemos el caso de la República Popular China, que se funda en 1949, el 1 de octubre, del 49 al 1 de octubre de este año van a ser, ahorita les digo, 49, 80 van a ser 95, 85 años. Déjenme ver, 49, 120, no, 75 años va a cumplir la República Popular China. Primero, de 49 al 79, para ponerlo fácil, esos 40 años fueron las locuras del presidente Mao que causó la muerte de decenas de millones de chinos. Hasta que Deng Xiaoping toma el poder y dice, señores, aquí no importa de qué color sea el gato con tal de que case ratones. Hizo él una relación con Lee Kuan Yew, visitó Singapur, vio y dijo, aquí no hay más que economía de mercado, con el control férreo, dictatorial del Partido Comunista. Eso es China, entonces ya van 5 países. Y aquí tengo yo 2 recomendaciones de 2 grandes libros. El primero es quizá la mejor biografía que se ha escrito sobre Deng Xiaoping. Deng Xiaoping y la transformación de China. Es un libro increíble. Si no les da para leerlo completo, empiecen en el capítulo 11, Apertura a los Estados Unidos. Pero vale la pena, donde vienen los orígenes de él, cuando estuvo en Francia, con obrero en la Renault, etcétera, etcétera. Una gran biografía. Deng Xiaoping y la transformación de China. Y luego tengo otro, que lo adquirí y lo leí por una recomendación de Enrique de la Madrid. Un día mencionó el caso de Singapur y mencionó este libro, pero no dio los datos, entonces le escribí, ya me dio el título y lo leí. Es el gobierno
de Lee Kuan Yew de 1965 al año 2000. 35 años. Aquí está. Y para desanimarlos, vean ustedes, es un librazo este también. Léanlo, léanlo, aunque les cueste trabajo y todo, por desgracia nomás está en inglés, pero es una cosa increíble lo que en el caso de China Popular, en el caso de Singapur, y no tengo a la mano alguna buena biografía, debo tener algunas ahí en todas mis cajas de libros sobre Chiang Kai-shek, que es el caso de Taiwán. Pero en todos esos casos, los 5 que menciono, el común denominador es un periodo prolongado de mano dura. Políticas duras, impopulares, pero productivas a mediano y largo plazo. Entonces, no es las malas políticas públicas nuestras y las buenas políticas de ellos. Fue la aplicación dura, casi dictatorial en esos 5 países. De tal manera, pues, que si México hace 40 o 50 años, 60, hubiese habido la decisión en la clase política de seguir ese camino, México ahorita sería una potencia mundial. Pero como ni para eso sirve nuestra clase política, vean el desastre que tenemos y vean los temas que se discuten. Ahorita la gran discusión es quién va a pasar a las semifinales en la Liga de Fútbol. Ese es ahorita el tema. Bueno, podremos voltear a Corea, podemos voltear a Taiwán, a Singapur, a Vietnam, a China Popular. Y aquí en América Latina hay un ejemplo interesante. Hay 2 ejemplos opuestos. El caso chileno. A muchos les va a molestar esto que voy a decir. El desastre que generó el presidente Salvador Allende por su debilidad de carácter y su falta de experiencia para gobernar. Él era un tribuno, un parlamentario, toda su vida fue senador en Chile. Generó una situación tal que además en esos años de Guerra Fría y con la amenaza de que un país en América Latina, después de Cuba, se convirtiera al socialismo, llevó a lo inevitable un golpe de Estado. Duró el general Pinochet 17 años, de septiembre del 73 a fines del 90 o fines del 89, porque el 88 perdió el plebiscito. Pero en esos 17 años, vean ustedes lo que creo. Chile hoy, con todos los desastres y la llegada de este joven tatuado y todo y lo que quieran, Chile sigue siendo el país menos desigual, el país con una economía más moderna e integrada a la globalidad. ¿Gracias a qué? A 17 años de una dictadura férrea y sangrienta. Por eso, cuando hablemos de México frente a otros países, particularmente con esos milagros en Asia, digamos también ese elemento, ese común denominador que se da en aquellos países. Y ahora sí, aquí terminamos y comenzamos el editorial. ¿Dónde está producción? Eso. A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 15 de mayo del año 2024. El título, como les dije, es ¿es irresoluble nuestra tragedia educativa? O puesto de otra manera, ¿tiene solución nuestra tragedia educativa? Y la respuesta es sí tiene solución. Por lo tanto, no es irresoluble, es soluble ese problema. Muy bien. Hay varios elementos que vale la pena comentar. Primero, el elemento, vamos a decir, primigenio, para de ahí derivar las soluciones a los otros aspectos en materia del magisterio. Estamos hablando de educación pública, o sea, que quede claro, es el problema laboral. Muchos criticaron la reforma que planteó el presidente Peña Nieto
Y dijeron, esa no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Qué bueno. Quiere decir que estaban en lo correcto, porque en ese momento y ahorita al darle para atrás eso, este gobierno, sigue existiendo el problema educativo. El problema educativo es, primero y antes de cualquier otra cosa, un problema laboral. Si no enfrentamos primero ese problema y lo resolvemos, contenidos y lo demás, olvídense ustedes. Y en esencia, ¿qué es? Primero, la historia misma del CENTE, que es de donde brotan esta bola de grupúsculos de delincuentes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación surge como brazo político electoral del Estado mexicano. Y eso les permitió, por el número de integrantes, a obtener privilegios y concesiones políticas, puestos o candidaturas, gubernaturas, negocios particulares, etcétera, hasta personajes como Robles Martínez, Carlos Olmos, Jongitud y la maestra, amasar fortunas incalculables. Hasta que se rompió el hilo y la mete al bote Peña Nieto por una serie de situaciones personales. Hay una vendetta personal. Pero el laboral tiene de entrada un gran problema. El CENTE se crea ya a fines de los años 40. Se genera una relación entre el Estado y ese sindicato, y esas prácticas generan una situación de hecho que nadie se atreve a tocar. Pero no es lo mismo el México de fines de los años 40 al México de 90 años después o 80 años después. El mundo es otro, el mundo ha cambiado, las exigencias educativas son otras. Allá a fines de los años 40 lo principal era enseñar a los niños a leer y escribir. El nivel de analfabetismo rondaba los 80, 85%, una cosa así. Entonces esa era la tarea. Era muy barato hacerlo, era muy simple también hacerlo. Pero a medida que el tiempo pasa, que se va haciendo compleja la economía y que México empieza a incorporarse a la globalidad en el 87, 88, en ese momento las exigencias educativas debieron haber cambiado. Contenidos, personal educativo, manejo de las escuelas mismas, las instalaciones, etcétera, y no solo mantuvimos aquellos viejos vicios, sino que además intentamos comprar con dinero a esos delincuentes, primero de la sección 22 en Oaxaca. Y una persona que era el gobernador Eladio Ramírez, un hombre de origen humilde, un hombre que hizo su carrera de leyes con grandes sacrificios, llega a gobernador del estado de Oaxaca. Y en vez de entender de las necesidades de modernizar eso, tranza con la CENTE, es el concierto canino que tenemos aquí enseguida, ni modo. Entonces, ¿qué hace? Firma una minuta donde les entrega todo y más a la CENTE, pone una subprocuraduría especializada en defender a estos delincuentes, de tal manera que ahí empezó, ya de una manera abierta, la degradación de grupúsculos que se han vuelto una serie de criminales y delincuentes que hasta la fecha perdura en Oaxaca. Y como copia de eso surge la CETEG y surge esto y el otro, y resulta que en los estados más pobres del país, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, esos grupos son los que dominan plazas, recursos, privilegios sin fin. El objetivo de Peña Nieto y su reforma educativa fue desbaratar eso, eliminar esa pus, ese tumor
que había en el organismo educativo del país. Ahora bien, tuvo éxito parcial, porque el siguiente gobierno, en vez de mejorar eso, profundizar eso, lo echó para atrás. Y todavía aquellos que habían apoyado eso, como Mario Delgado cuando era senador, después fue el que ejecutó que no quede ni una coma. De esa madera están hechos nuestros legisladores. Muy bien. ¿Cómo enfrentar el problema laboral? Como diría el filósofo Bachoco, ¿cuál es el principal producto de Bachoco aparte del pollo de engorda? El huevo. Ah, bueno, pues con huevos. No hay otra. ¿Cómo es posible que estén estas personas posesionados de la Plaza de la Constitución, hiriendo a 20, 20 y tantos policías con cuetones y esto, y hoy 15 marchando, desquiciando en estas condiciones de la contaminación? Les vale. Y exigencia, aumento de sueldo del 100% y que más presupuesto y 500 plazas para los que egresan de las normales rurales. Y llegamos a esas famosas normales. Las normales rurales es una creación de Lázaro Cárdenas. Fueron escuelas para formar maestros, particularmente en áreas alejadas de las zonas urbanas. Recuerdo ahorita el Meche Hidalgo, ¿cómo se llama? El Quinto, entre Navojoa y Guatabampo, otra que estaba o está en Durango, que no recuerdo ahorita el nombre, y así, varias. Bueno, era tal el absurdo que se creó una federación de estudiantes socialistas de las normales rurales. A ver, ¿de qué se trata esto? Esto no es una escuela de formación de cuadros. Es una institución para formar maestros que vayan a las zonas rurales. Pues así los dejan hacer y llega un momento en que se convierten en nidos de disqueaprendices de revolucionarios y terminaron siendo delincuentes de tiempo completo. Ayotzinapa sería el caso extremo. ¿Qué hay que hacer ahí? Primero, abrir las oportunidades para incorporarse como maestro en escuelas públicas. Niveles educativos siguientes: preescolar, primaria, secundaria y medio superior. Medio superior lo quitamos porque ya está abierto eso, pero secundaria, primaria y preescolar. Órale, abierto, concursos abiertos. Que graduados de ingeniería, de matemáticas, de medicina, de leyes, de que sea. Órale, un examen adecuado y romper ese monopolio que tienen estos delincuentes. Romper ese monopolio. Que los que les guste la carrera del magisterio lleguen y ya cuando lleguen abogados, contadores, etcétera, un propedéutico de 6 meses para enseñarles algo de pedagogía y lo que quieran ustedes. Órale, señores. Y al que no le guste, vámonos, para afuera. Y el que delinca, saque una caseta de peaje o a esto, a la cárcel. Como delincuentes que son. Así de sencillo. Tomar al CENTE, que es un monstruo, y en todo caso, si quieren seguir con esa ficción del sindicato que defiéndelos, que en cada entidad haya un pequeño sindicato. Punto. Con los maestros, porque habría una descentralización real de eso. Ese sería el primer paso. Y sin miramiento alguno. Vámonos. Segundo, la visión del Estado mexicano frente a la educación que imparte el Estado, valga la redundancia. Hay que entender las nuevas condiciones que privan en el mundo. Esta babosada de la nueva escuela mexicana que ya nadie se acuerda de él, de Esteban Moctezuma, ha resultado ser una revolucioncita cultural de 2, 3 grillos incrustados ahí en la estructura que piensan
que con los libros esos van a formar revolucionarios que van a establecer el socialismo en México dentro de 10, 15 años. No es cierto eso. Es un desastre completo eso. ¿Promovido por quién? Pues por la esposa del presidente, sus allegados, y le han causado un daño tremendo a lo que ya estaba dañado. Mientras el presidente de la República no llegue y tome esas decisiones impopulares y dolorosas, pero positivas a mediano y largo plazo, la Constitución, la educación pública seguirá degradándose. ¿Qué ha sucedido con millones de familias en México? Al ver el desastre de la calidad educativa pública, han hecho esfuerzos inhumanos, sobrehumanos, para poner a sus hijos en kinderes o escuela maternal de 3 años o preescolar privados, primaria privada, secundaria privada y prepas privadas. Están en su derecho de hacerlo para proteger el futuro de sus hijos. ¿Qué sucedió? Ya había empezado aquel proceso desde las épocas cuando la clase empresarial creó el ITAM, con un impulso del señor Alberto Balleres, que crearon el ITAM, los jesuitas, la Universidad Iberoamericana y otras órdenes religiosas, pero básicamente eran muy pocas las instituciones privadas, junto con el TEC de Monterrey, que eran escuelas privadas. Las demás era el Politécnico, la Universidad, Echeverría creó la UAM. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando aquella infausta huelga de casi un año de la UNAM? Que en ese momento muchos padres dijeron, aquí ya no se puede. Y entonces surgió ese mercado, esa oferta de escuelas patito. Patito. Ya sabe usted el significado de estas escuelas de baja categoría, de baja calidad educativa, pero surgieron también escuelas con un nivel de calidad aceptable, vamos a decir. Entre ellas destacan, no sé, la Intercontinental, la Universidad, a ver cuál es, 2, 3 así, la Universidad del Valle de México, la Universidad La Salle, etcétera, que serían, no sé si 20, 30 universidades de buen nivel, buena calidad, que están así. ¿Por qué? Porque los padres prefieren hacer un esfuerzo para que sus hijos estudien ahí y no se pierdan o no vayan a perder el tiempo en esas islas de corrupción y de control de la mafia sindical que es la UAM y es la UNAM, y en el Poli pues está el CENTE ahí. Entonces, ¿quién apoyó la privatización, entre comillas, de la educación? Aquel que degradó la calidad de la educación pública, que hizo que muchos padres dijeran, a mi hijo me lo llevo para allá mejor. Y así tenemos esas universidades privadas que tienen una matrícula que sorprende a muchos, hoy. Cualquiera de las dos candidatas tendrá la visión necesaria y los cojones o los ovarios, no van a tocar el tema. Van a seguir favoreciendo y cediendo. Antes, bueno, ya lo sabes, seguirá degradándose la escuela pública. Y ahí entra otro elemento. Prácticamente lo que están aprendiendo los niños de primaria, secundaria y algunos de las prepas, que es un desastre completo. Lo mismo que hace 30 o 40 años, cuando los métodos educativos, los contenidos han cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque la estructura económica en el mundo ya cambió. Entonces, las empresas o las instituciones, el mismo sector público, requiere personas con una visión de futuro, con un conocimiento de lo actual, de las necesidades concretas, específicas, no nomás del sector privado, también del sector público. Pero eso no está dispuesto a hacerlo. Bueno,
No hemos podido. ¿Se acuerdan ustedes cuando Fox planteó lo de el inglés obligatorio? ¿Cómo se le echaron encima? Pues todavía, después de cuántos años, 30 y tantos años de apertura económica, no salen los estudiantes de la preparatoria o del bachillerato, de la vocacional, dominando completamente el idioma inglés, ¿no? Así, México no va a poder generar el capital humano calificado que esta etapa histórica que está viviendo México y el mundo exige. ¿Y qué hacen los maestros? Pues ya los vio usted, ahí están los noticiarios, ahí están. Ellos lo que quieren es doble de sueldo, reducción a la mitad del trabajo y privilegios 1000. Bueno. Si hay algún gobernante cobarde, pusilánime, que no se atreva a poner un alto a ese proceso de degradación, esto va a seguir. Así es que como padre de familia, váyase usted preparando para pensar en que a su hijo, a su hija, a sus hijos, ya hoy tenemos una reducción en el número de hijos, como hemos platicado en otras ocasiones, y que eso va a tener que hacerlo en una escuela privada. La decisión será de usted. Ahora bien, vea usted los últimos privilegios absurdos, pero electoreros. Anuncia el presidente en una comida aumento del 10% de sus emolumentos. Y luego les dice, y todos los que se jubilen van a recibir el 100% de su último salario. De locura eso. No hay recursos para eso. Sin embargo, pues él piensa que esos van a ser votos para él. Es muy posible que un buen número de esos maestros ante esa promesa pues vayan a votar, obviamente, por la anticientífica. Pero otros no crean que van a caer, van a recibir el aumento tranquilamente y eso, pero van a decir esto no tiene remedio. Y muchos de esos maestros, que son maestros en escuelas públicas, tienen a sus hijos en escuelas privadas. En esas condiciones, pues, ¿qué esperar en materia educativa para el siguiente gobierno? Lo peor. Y aquí vuelvo a decirlo, será irrelevante quién gane. No va a poder o no va a querer o no va a saber aventarse ese boleto, como se dice. Porque además, vamos a suponer que la ingeniera ahora le dijera, y esto, la ingeniera, tendría de oposición al Congreso. Y se acabó el que te quería. Ahí se va a detener todo. En esas condiciones, pues, piense usted en la educación que van a recibir sus hijos y nietos en los próximos años, o que seguirían recibiendo sus hijos y nietos en los próximos años. Muy bien. Ahora, dos cosas muy sencillas. Tengo aquí a la mano el periódico El Economista de hoy. Vean ustedes, México atrajo inversión extranjera directa por 20,300 millones de dólares en enero-marzo. Y luego, para que la factura sea sustanciosa, rompe cifra récord. Muy bien. ¿Cuál es la realidad de este encabezado mentiroso y que pues va a importar una cierta... Bien. La inversión extranjera directa tiene tres rubros. Uno es reinversión de utilidades, es decir, las empresas extranjeras, etcétera, que tienen utilidades, no se las llevan a su país de origen, se quedan en México. ¿Y qué quiere decir reinversión de utilidades? Si en el país de origen el rendimiento de esos billones de dólares sería el 2 o 3% y les cobrarían una tasa impositiva por llevarse ese dinero altísima, y en México están recibiendo en CETES el 11%, pues ni que no fueran tan tontejos y dejan esos dineros aquí, es la reinversión de utilidades. Luego hay otro rubro, cuentas entre compañías. En un momento dado, una compañía es proveedora de otra que le fía o le vende a crédito, etcétera, y son movimientos, pero eso no aumenta
el acervo de inversión extranjera directa, ni crea nuevos empleos. Y luego viene el tercer rubro, nuevas inversiones. Muy bien, estos son los tres elementos. En el primer trimestre del 24 fueron 20,300 millones de dólares. ¿Saben ustedes qué porcentaje fue nuevas inversiones? Es decir, dinero que llegó del exterior para construir una fábrica, ampliar una línea de producción, etcétera. El 0,5%. El 0,5%. ¿Y sabe usted qué porcentaje fue la reinversión de utilidades? El 97%. Pero eso, el economista, sabiéndolo, no lo dice, porque se exhibiría esta demagogia del gobierno que quiere mentir o miente, ¿verdad? Pero esto que le estoy diciendo, en todo el año 23 fue nuevas inversiones el 5,3%. Reinversión de utilidades el 90%, 89,6%. Fue 34,000 o no sé cuántos miles de millones de dólares, sí, pero solamente el 5,3%, que fueron creo que 1,600 millones de dólares. Entonces dice uno, pues por eso la productividad no crece, la economía se estanca o con tasas de crecimiento muy pequeñas. Esa es la verdad. Y la otra cosa es Petróleos Mexicanos. Se ha publicitado que el gobierno federal está analizando la posibilidad de adquirir papel de deuda de Pemex por 40,000 millones de dólares, con miras a más o menos darle respiro a ese cadáver insepulto que es Pemex en los primeros 2 años de la siguiente administración. Eso no va a cambiar el carácter de Pemex. Pemex no tiene salvación. Entonces, que no se preocupe la señorita Brugada, nadie va a poder privatizar Pemex, porque es un muerto viviente, es un zombie. Nadie quiere privatizar eso, entonces, porque no se puede. En esas condiciones, pues, ¿cuál sería la única solución para Pemex? Pemex tiene ahorita 110, 115,000 trabajadores y empleados, o 120,000, los que quiera usted. De esos, con que se quede con unos 20,000 dedicados a la exploración, a la perforación, a la extracción de crudo y a la comercialización de crudo, nada más. Y a los otros 70,000, 80,000 se les liquida y el gobierno federal tendría que vender papel de deuda para poder pagar esas indemnizaciones y crear algún fondo con una cantidad X para ir pagando las pensiones de los que tendrían derecho a jubilarse. De ese tamaño es el problema que va a tener el siguiente gobierno, independientemente de quién sea la victoriosa. Aquí termina ahora sí, efectivamente, la parte editorial de Platica con Ángel.